Martes 11 en todo el país y este es el momento para poder reunirnos todos una vez más a través de esta plataforma. Bienvenidos, bienvenidas a todos quienes estamos siendo parte en este evento, como lo estamos produciendo 3 días en la semana, desde aquí, desde la ciudad de Santa Cruz, para todo el país, en los 9 departamentos que siempre nos han estado siguiendo a través de las redes sociales, así también mediante nuestra misma plataforma de Zoom y, bueno, lo que nosotros entendemos como WhatsApp, por supuesto. Les saluda desde aquí Marcos Daniel Soruco Vidal, abogado en ejercicio también, quien en adelante va a ser anfitrión para poder recepcionar uno respecto al tema tan importante que tenemos, dos, también frente a nuestro expositor, panelista, invitado esta noche y, bueno, también la participación de todos ustedes porque este espacio se desarrolla gracias a la participación que vamos a realizar cada uno de nosotros. Así es que como sugerencia les puedo pedir a todos que vayamos a recoger un bolígrafo, un papel también para poder tener los apuntes necesarios frente a toda la información que se va a barajar en el transcurso del presente conversatorio. Inicialmente quiero dar la bienvenida a un muy buen amigo y además que siempre ha tenido la prestancia, nuestro querido colega, el doctor Juan José Paniagua Cuéllar. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches, bienvenido al espacio. Muy buenas noches a nuestro anfitrión, el doctor Marco Daniel Soruco Vidal, también a nuestro colega, el doctor Denis Torres, el agradecimiento por la invitación a estos conversatorios jurídicos que fortalecen nuestras ideas, nuestros conocimientos técnicos. Además, saludar, como siempre tiene que hacerse, a todos los colegas abogados, autoridades también que han asistido, están asistiendo en este curso, estudiantes de Derecho, personas estudiosas del Derecho, y también a toda nuestra plataforma que les interesa todo lo que tenga que ver o relacionado con el tema que tenemos preparado para el día de hoy. Correcto, gracias, doctor. Inicialmente también quiero yo aprovechar la oportunidad para presentarle a quien no le conocen, nuestro invitado panelista el día de hoy, el doctor Juan José Cuéllar o Paniagua Cuéllar. Él es abogado titulado con honores en el año 2003 por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, con una maestría en Derecho Civil y Procesal Civil, Derecho Tributario y Financiero y Derecho Constitucional y Acciones de Defensa, con una nota cum laude, todas de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, postulante a doctorado en Derecho Convención en materia penal por la UNSA, docente desde el año 2005, supervisor en el Departamento Legal del Servicio de Impuestos Nacionales y juez de sentencia penal desde el año 2011 al 2019. Con nosotros el doctor Juan José Paniagua Cuéllar, que nos trae a colación un tema realmente trascendental e histórico, ¿no? Eso hay que recalcar, porque el día de hoy vamos a hablar también sobre esta acción realmente, porque la Constitución Política del Estado nos presenta un abanico de oportunidades y entre ellas una de las más antiguas, si se quiere, que es la acción de libertad como una defensa, como una acción de defensa constitucional que nos presenta con la finalidad de poder establecer y precautelar los derechos de la persona quien se encuentre indebidamente procesada, indebidamente perseguida o en su defecto, pues, en las vertientes que corresponde, ¿verdad? Entonces vamos a estar muy, pero muy atentos al respecto. Yo creo que los antecedentes son claros y tenemos mucha expectativa con referente a este asunto, este tema trascendental. Lo hemos visto repetidas veces, muchos abogados también lo hemos tocado ya en nuestras audiencias, más que todo
últimamente en los asuntos de la cuarentena, frente a la pandemia, donde se vieron vulnerados varios derechos, no instalaciones de audiencia, ¿no? Entonces, muchas cosas que se lograron, se consiguieron, el respeto a esos derechos constitucionales, esas garantías constitucionales frente a la acción de libertad y, bueno, en sus diferentes vertientes de las cuales nos va a hablar nuestro panelista invitado esta noche. Con estos antecedentes, mi querido doctor Juan José Paniagua Cuellar tiene la palabra. Con la anuencia y con la venia de nuestro anfitrión, comenzamos este conversatorio jurídico a través de esta plataforma virtual. Siempre con la colaboración de nuestro colega, el doctor Denis Torres, en cuanto al apoyo de las diapositivas que le hemos preparado para el día de hoy, a efectos de que ilustrar un poco más de lo que vamos a ir conversando en el transcurso de la presente noche. En primera instancia, el objetivo que tenemos dentro de este conversatorio es comprender la configuración procesal dentro de lo que es la acción de libertad a través de las diferentes líneas jurisprudenciales, procesales y materiales de dicha acción. Si bien es cierto de que se encuentra plasmada dentro de lo que es la Constitución Política del Estado, cuando se promulgó el año 2009, dentro de lo que es el título que tiene como acciones de defensa, o dentro de las 6 acciones de defensa, también es importante señalar que a partir del año 2012, dentro de lo que es el Código Procesal Constitucional, de igual manera se crea también estas acciones de defensa y se les da un capítulo muy similar en cuanto al tratamiento puntual, en cuanto al objetivo y en cuanto a la procedencia de que corresponde esta demanda garantista constitucional, porque vemos de que es una demanda garantista constitucional que tiene que ver directamente con la libertad. A manera de introducción para todos ustedes, pero no solamente la libertad en cuanto a lo que es el traslado, en cuanto a lo que es la locomoción, sino también todos esos derechos inherentes que tienen que ver con la libertad, siendo esto un derecho primario y fundamental que tenemos todos los habitantes y además un principio también muy inherente a lo que es un Estado de Derecho para el desarrollo del mismo. Teniendo ese objetivo, vamos con la siguiente lámina, doctor Denis, por favor. Como se lo manifestaba el artículo 125 de la Constitución Política del Estado, nos establece cuándo procede o cuándo debería formularse esta demanda o este recurso constitucional. Y nos señala que cuando se considere de que la vida de una persona se encuentre en peligro, de que la misma es ilegalmente perseguida, de que es indebidamente procesada o privada de su libertad, podrá interponerla tanto de manera escrita como de manera oral, por sí o por cualquiera su nombre. En esta cápite, como les mencionaba, la acción de libertad directamente tenemos que tomar en cuenta que tiene que ver con lo que atañe a la libertad de la persona. Y los demás derechos que, por cierto, si en ese momento no se ven materializados, pero que tienen que ver con lo que es la rosa náutica del debido proceso, o también un acto lesivo que pueda tener, por ejemplo, como lo ha ido desarrollando el Tribunal Constitucional a través de las diferentes o 5 tipos de sentencias de acuerdo a la tipología o de acuerdo al caso de que se lo esté utilizando esta garantía o esta demanda constitucional denominada acción de libertad. Les decía, adelantándome un poco quizás al tema, están las sentencias innovativas, por ejemplo, que buscan que no se vuelva a consumar un hecho que ha lesionado
una parte, si bien es cierto, no inherente directamente o materializada en cuanto a la libertad, pero que tiene que ver con la libertad, con la vida, la persecución indebida o el indebido procesamiento. Por estos antecedentes, podemos determinar que el Código Procesal Constitucional, creado a partir, vamos con la siguiente lámina, por favor, doctor Denis, creada o recientemente formulada en realidad el año 2012, de igual manera guarda mucha similitud en cuanto a lo que es la transcripción del texto constitucional o del texto que está dentro de la Constitución Política del Estado. Y nos señala que tiene por objeto garantizar, proteger, tutelar los derechos a la vida, la integridad física, la libertad personal, la libertad de circulación, que toda persona creyera que se le están vulnerando cuando está de manera indebida o ilegalmente perseguida o se siente perseguida, detenida, procesada fuera de las formalidades legales, que más adelante vamos a estar hablando, como les manifesté, cuando estemos hablando dentro de la tipología o el nombre que le ha dado el mismo Tribunal Constitucional a estas acciones de defensa cuando han sido utilizadas a través de las personas individuales. Señalar de que la acción de libertad puede ser interpuesto por sí mismo o por otra persona, cualquiera su nombre. Entendemos de que esta acción de libertad, al manifestarle que puede ser interpuesta por sí misma, se refiere a que este recurso o demanda constitucional solamente puede ser interpuesta por una persona individual, en el entendido de que sería o no podría darse de que una persona jurídica esté en peligro su vida o su libertad personal. Es por eso, o sea, tenemos que ser categóricos en eso. Que este recurso constitucional solamente procede contra o puede ser interpuesto por una persona natural o física. Y también se la puede, cuando manifiesta por sí o por su nombre, más adelante durante el transcurso de este conversatorio jurídico, vamos a ir demostrando sentencias constitucionales fundadoras en donde reflejan el pensar del Tribunal Constitucional, en donde señala y establece que si bien es cierto que otra persona puede interponer ese recurso a su nombre, es necesario, en definitiva, que tenga que tener esta anuencia del demandante. Es decir, ¿qué sucede si en el caso de los detenidos preventivos, si hablamos de casos netamente o meramente prácticos que guardan detención, otra persona, su abogado o cualquier familiar, puede ser incluso representación sin mandato, utilizando una terminología del Código de Procedimiento Civil, la interpone el Tribunal Constitucional, velando de que exista esa anuencia o esa aceptación de la presentación de ese recurso a su nombre, dándole la facultad, el Código Procesal Constitucional como la Constitución Política del Estado, es de que entiende y obliga al juzgador convertido en Tribunal de Garantías Constitucionales o a la persona, ya sea el juez de sentencia, sea la sala constitucional, sea el tribunal de sentencia o cualquier juez en materia penal que hubiese tenido conocimiento de este recurso y que lo esté desarrollando, se convierte en tribunal constitucional o tribunal de garantías. Es decir, actúa en representación del Tribunal Constitucional y por lo tanto se está en la obligación de utilizar esas mismas sentencias constitucionales a efectos de que las mismas se siga la misma línea jurisprudencial que también ahí está expuesta. En cuanto a lo que es la procedencia, más adelante también le vamos a indicar cuándo es lo que no procede. Este recurso extraordinario y constitucional, denominado así por la misma doctrina constitucional,
en el entendido de que, si bien es cierto de que goza de manera intrínseca de lo que es el principio, derecho y garantía de informalismo, la misma debe cumplirse con ciertos requisitos, como por ejemplo la subsidiariedad, ya sea específica o la subsidiariedad excepcional, que en ambos casos tampoco están exentos de no presentar pruebas, no identificar el objeto, no identificar la causa y no hacer alusión, ya sea de manera técnica o de manera concreta, cuál ha sido el derecho vulnerado que afecta, ya sea la vida, que afecta ese derecho de locomoción o ambulatorio, o cuál es ese procesamiento indebido o esa persecución indebida sin guardar estas formalidades legales sobre las cuales la persona se siente perseguida. Vemos, estas son las 4 causales enumeradas de acuerdo al artículo 47 del Código Procesal Constitucional. Ahora, en cuanto, vamos con la siguiente lámina, doctor Denis, por favor. Teniendo esos 4 puntos, he hecho estas láminas ilustrativas en donde manifiestan lo mismo que está plasmado dentro de lo que es la letra muerta o el derecho positivo del Código Procesal Constitucional en su artículo 47, que se lo puede interponer cuando se encuentre una persona considere de que está en peligro su vida, de que está sufriendo una persecución ilegal por cualquier autoridad, ya sea antes de un proceso penal instaurado o uno que se está tramitando, lo mismo con el procesamiento indebido, en cuanto a también lo que tiene que ver la motivación de las resoluciones judiciales, una vez agotándose la subsidiariedad específica o los pasos específicos que también exige la doctrina, para los cuales sea procedente la misma. Y cuando se está cumpliendo una privación indebida sin guardar esas formalidades, es decir, por una autoridad competente, dentro de un plazo oportuno, y una vez que también hubiese existido ese derecho a la defensa, que también se encuentra consagrado dentro de lo que es el artículo 116 de la Constitución Política del Estado. Al momento de dictarse la parte dispositiva dentro de esta sentencia constitucional, vamos con la siguiente lámina, doctor Denis, por favor, porque es una sentencia constitucional la que dictan los jueces garantistas, que vamos con la siguiente lámina, doctor Denis, que entendemos de que están convertidos en tribunal constitucional, dentro de lo que es la misma sentencia, en la parte dispositiva, al momento de que se hubiese demostrado la lesión o el derecho vulnerado, ya sea de locomoción, por un procesamiento indebido, por un peligro a la vida, o por una falta de fundamentación dentro de una resolución judicial, dentro de esa sentencia tendrá que ordenarse que se guarde la tutela a la vida del recurrente, accionante o demandante en cualquiera de esos términos es aceptado por el Tribunal Constitucional, que cese la persecución indebida, que en caso de tratarse de un procesamiento indebido, que se restablezcan las formalidades legales, si hubiese existido inclusive una detención indebida, no ante una autoridad competente, sin el debido derecho a la defensa, o a ser oído o a ser escuchado, o tener una notificación previa, inclusive para que pueda haber hecho su defensa, se puede ordenar a través de este recurso sumario, informal, extraordinario e inmediato, que se restablezcan las formalidades legales y tiene que ser cumplido
por la autoridad contra la autoridad sobre la cual ha recaído esta demanda constitucional. O en su defecto se restituya el derecho a la libertad. Es importante señalar que en la anterior Constitución Política del Estado, dentro de esta acción de defensa, era denominada habeas corpus, como nuestro anfitrión nos lo señalaba al inicio del presente conversatorio, ya que el mismo data inclusive desde los años de Roma, que significa cuerpo afuera, y era este recurso que era instituido por las personas las personas que eran prisioneros de guerra o las personas que eran detenidas arbitrariamente en esas épocas, inclusive de conquista. Aquí en Bolivia ha tenido gran connotación, si hablamos un poco de manera histórica, remontándonos a los hechos, cuando dentro de lo que es la dictadura del general Hugo Banzer Suárez, que es de conocimiento público, el año 1970, cuando hubo la detención de un manifestante que también era abogado, porque no se cumplía la formalidad legal, había una detención meramente arbitraria e irracional, no le permitía inclusive tener contacto con sus familiares, y él siendo abogado y conocedor de este recurso, que hasta este entonces no era muy utilizado, si queremos, de manera histórica o a manera de antecedentes aquí en Bolivia, todos los días le pasaban un papel higiénico y también le pasaban en una maleta todo lo que es la ropa limpia y la ropa sucia. Él dentro de su media empezó a escribir esta demanda y le dio unas instrucciones a su esposa diciéndole qué era lo que tenía que hacer, como por ejemplo ir a presentarla a la Corte Superior de Distrito, hoy denominado Tribunal Departamental de Justicia. Es así de que va la esposa siguiendo las instrucciones y con el papel higiénico escrito y la presenta. El secretario de Cámara de la sala manifiesta de que no podía recibírselo y de que se lo iban a negar, de que tenía que buscar un abogado. En eso entonces que ya se sale, como también era estudiante de Derecho, habla con uno de sus docentes y le dice de que estaba en la obligación de recibírselo al secretario y que le iban a dar curso. Presentándolo, efectivamente la sala le da curso, le da la libertad, porque no había la formalidad legal, no había una autoridad competente, no había proceso instaurado, había un procesamiento indebido. Y es así de que entiendo que el general Banzer, dentro de ese gobierno de facto, los destituye a los vocales. Pero ¿cuál es la connotación o cuál es el ejemplo que estoy dándole en este conversatorio? De que a partir de ahí, a partir de esa connotación que hubo, que se presentó dentro de un papel higiénico, este recurso, que le hubiesen dado curso, inclusive se enteró la ONU, los organismos internacionales, y llamó mucho y poderosamente la atención aquí en Bolivia lo que habían hecho. Por eso es que inclusive dentro de las clases preuniversitarias, dentro de lo que es el derecho constitucional, muchas veces, incluso se lo utiliza hasta como pregunta de examen de grado, como lo saben los colegas abogados o los estudiantes que están en pregrado, de que la pregunta de grado es, ¿se puede presentar este recurso de papel higiénico o cuál es el único recurso que se lo puede plantear en papel higiénico? Precisamente es la acción de libertad. Eso a manera de antecedente para todos ustedes. Dentro de lo que es la ejecución del fallo o dentro de la orden que se dicta por este Tribunal de Garantías, es el cumplimiento obligatorio. O tiene que ser Vamos con la siguiente lámina, por favor, doctor Denis. Entendemos de que en caso de incumplimiento, el servidor o la servidora pública o la persona particular se establece el tipo penal de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad, en donde le da una pena privativa de libertad. Otra de las cosas que también es importante señalar, de que el anterior habeas corpus, o cuando se señalaba que
se denominaba este recurso habeas corpus, no podía ser interpuesto contra los particulares. El Tribunal Constitucional ha ido modulando esa situación y se refleja y ordena de que puede ser interpuesto también contra una persona particular si es que esta persona particular estuviese poniendo en riesgo la vida o la libertad de otra persona particular, que en este caso vendría a ser el demandante constitucional de acción de libertad. Una vez inmediatamente sale la sentencia, tiene que ser de cumplimiento obligatorio. Es decir, tiene que cumplirlo por la autoridad o la persona particular ante la cual ha sido interpuesta, bajo prevenciones de que se le sigue el proceso al cual estoy haciendo mención, establecido en el artículo 179 bis del Código Penal. Sobre este punto, me permití, a manera de ilustración, señalar una sentencia constitucional hito que se ve reflejada o que ha sido acondicionada, si ustedes quieren, manteniendo la misma esencia, la misma naturaleza y los mismos principios, que nos da esa orientación en cuanto al cumplimiento obligatorio por ese fallo por parte del servidor, autoridad pública o persona particular contra la cual se le hubiese concedido la tutela en contra de ese demandado. Si seguimos con la siguiente lámina, por favor, doctor. Vamos a pedir un poquito más de atención, por favor, en cuanto a la colaboración de las láminas. Ahí está, como les manifestaba, la sentencia hito, en este sentido, la que marca, y es copiada y refrendada sin que se pierdan esos principios. Una de las características principales, y me ayuda con la siguiente lámina, doctor Denis, uno de los principios fundamentales de lo que es la acción de libertad es el principio de subsidiariedad. Esta subsidiariedad, más adelante el mismo Tribunal Constitucional hace una subdivisión en lo que es la subsidiariedad específica, que también tiene que ver mucho con las causales de procedencia, y la subsidiariedad excepcional, que también de manera intrínseca se encuentra dentro de estos requisitos a efectos de la procedencia de las acciones de libertad o esta acción de defensa. Porque si bien es cierto de que entendemos de que no existe un requisito formal para que la misma sea rechazada, es decir, ya como les explicaba, les ponía el ejemplo del papel higiénico en los tiempos de la dictadura, que se las podía escribir en cualquier momento, tampoco, les pongo un ejemplo en materia penal al momento que se presenta una querella, o en materia civil al momento que se presenta una demanda, se les exige cuáles son los requisitos que deben tener. En este recurso constitucional no se explica, no se ordena ni se exige de que deban llevar esos ciertos tipos de requisitos. Por lo que, si me ayuda con la siguiente lámina, por favor. Por lo que en ese entendido vemos de que al momento de ser presentada ante esa autoridad jurisdiccional, se tiene el plazo de 24 horas para poder presentarla. Es decir, para señalar la audiencia. Se llega a su despacho y fija un plazo máximo de 24 horas. No quiero decir que de manera imperativa se la tenga que señalar a las 24 horas exactamente si ingresa a las 10 de la mañana del día 25,
tendría que señalar su audiencia para el día jueves 25 a las 10 de la mañana. El juez la puede señalar a partir de 1 minuto hasta el minuto 59. En eso también es muy categórico el Tribunal Constitucional y el mismo procedimiento que lo establece la Constitución Política del Estado. ¿Me ayuda con la siguiente lámina, por favor? Dentro de lo que son las características de estas acciones de libertad, les explicaba de que se guardan o se establecen 2 principios fundamentales, lo que es el informalismo y lo que es la inmediación. En cuanto a lo que es el informalismo, vemos que está la sumariedad y el carácter inmediato de protección a ese derecho primario de la libertad o de libre locomoción, que también se puede ver plasmado en otros aspectos que pueden ser un procesamiento indebido o una detención ilegal o inclusive un peligro inminente a perder la vida. Esta informalidad, como les manifestaba también, se encuentra reflejada de que inclusive no se exigen los requisitos para que pueda ser observada, rechazada o no admitida. Es decir, se la presenta y el juez tiene que señalar audiencia dentro de ese plazo de 24 horas, ya sean dentro de los 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, así pasada el término hasta antes de las 24 horas. Y en cuanto a lo que es la inmediación, que se manifiesta con esta sentencia constitucional a la cual estoy haciendo referencia en esta lámina, que es la hito y es la fundadora, la 486/2000-R. Es decir, de que se contra cualquier autoridad o servidor o servidora pública puede ser interpuesto ante cualquier ministro o cualquier persona que crea que está vulnerando esos 4 derechos consagrados en el artículo 47 del Código Procesal Constitucional o lo que refiere el 125 de la Constitución Política del Estado. En cuanto a la característica, si me ayuda, doctor Denis, por favor. Esta sentencia constitucional plurinacional a la cual estoy haciendo mención y se las dejo a efectos de conocimiento de todos ustedes, hace referencia a las características esenciales de lo que es la acción de libertad en cuanto a los requisitos de su presentación. Y la inmediatez, tratándose de un recurso de que es inmediato, de que es rápido, de que es sumario, de que es informal, y también no reconocen ningún fuero, privilegio, inmunidad, prerrogativa, en ese entendido o ese teniendo carácter intrínseco y directamente guardando una relación estrecha con lo que es la inmediación. ¿Por qué les hago mención o por qué hago hincapié a esta sentencia constitucional plurinacional? Porque la misma llega a modular de que en los lugares en que estén detenidos de manera preventiva los privados de libertad, por cualquier causal que sea, por un procesamiento indebido, una detención ilegal, ya sea por una autoridad, bueno, si es procesamiento, se entiende de que es por una autoridad competente. Fabri, vayan a pasearse. Por favor, si callan sus micrófonos o silencian sus micrófonos al auditorio, por respeto a todos nosotros, da la orden o establece de que la autoridad que conoce ese recurso debe trasladarse a ese régimen en donde está esa persona detenida o privada de su libertad. Es decir, si bien es cierto que da también la facultad o la potestad para que otra persona la pueda presentar a su nombre, obviamente que después debe verificarse la anuencia para la presentación de ese recurso, es precisamente velando que se cumpla esa anuencia al momento de la presentación de este recurso que ordena que esa autoridad judicial pueda trasladarse a esos recintos
penitenciario. Se las dejo a ustedes para conocimiento de todos ustedes. Vamos con la siguiente lámina, por favor. En cuanto a una de las modificaciones trascendentales que también ha tenido esta acción de defensa en cuanto al principio de informalismo, si bien es cierto de que se refleja en el artículo 125, de la Constitución Política del Estado y el 46 del Código Procesal Constitucional o Ley 212, de que se la pueda presentar de manera oral, modulándose esta línea, nos señala de que puede o tiene que estilarse los siguientes datos esenciales. Por ejemplo, cuál es la autoridad encargada, cuál es el nombre de la persona, obviamente la persona que está presentando el recurso, o a nombre de quién, cuál es la autoridad encargada de ese detenido, y también los datos esenciales de el domicilio para su notificación y el señalamiento en donde se encuentra detenida esa persona o esa autoridad jurisdiccional. Esto también se dio muchas veces en razón a que durante la práctica jurídica existía un problema al momento de su presentación en cuanto a ese requisito, más que todo en las provincias. En razón a eso es de que han venido esas subreglas que la señala como normas generales el artículo 29 del Código Procesal Constitucional o Ley 212 en cuanto a lo que son las acciones de defensa. Vamos con la siguiente lámina, por favor. Básicamente ahí está lo que les estaba manifestando en cuanto a la flexibilización que tiene estas acciones de defensa. Tiene que contar con esos datos básicos, elementales, la relación de hechos, los derechos que se creen supuestamente vulnerados o lesionados, directamente afectados con la vida, con el procesamiento indebido y directamente con la libertad, el petitorio, y también se pueden pedir las medidas cautelares dentro de estas acciones de defensa. Ahora sí que al momento de pedirse estas medidas cautelares es potestad intrínseca de esta autoridad jurisdiccional convertido en tribunal constitucional o este juez de garantía constitucional, que ese sería el término técnico, a efectos de otorgarle o no las medidas cautelares según la complejidad del caso y según la necesidad que tenga a efectos de que lleguen a demostrarse los hechos que han motivado a que llegue a presentarse ese recurso constitucional. Hago mención en esta lámina a la sentencia constitucional plurinacional 103/2012, que como les digo, tiene que ver con esos requisitos de flexibilización dentro de estos recursos constitucionales. Por otro lado, y avanzando con la siguiente lámina, por favor, si bien es cierto de que es un proceso informal o que no tiene formalismo alguno, me ayuda con la siguiente lámina, por favor. El artículo 33, numeral 7, siguiendo también el auto constitucional 20-2014, manifiesta u ordena de que el accionante o el demandante constitucional de acción de libertad tiene que demostrar con pruebas fehacientes los hechos que está reclamando sean restituidos por este juez, convertidos en garantías constitucionales. Es decir, de que si bien es cierto de que está la informalidad, munida también de otros requisitos como es la subsidiariedad, la carga de la prueba corresponde al accionante. Es decir, el accionante tiene que demostrar
los actuados procesales o tiene que demostrar con hechos fehacientes la vulneración y también realizarse la invocación al derecho fundamental que se cree ha sido vulnerado y que se encuentra consagrado dentro de lo que es la Constitución Política del Estado. Si no existe, vamos con la siguiente lámina, por favor. También hay que considerar la falta de pruebas que dentro de una acción de libertad les hago mención a líneas jurisprudenciales en donde se señala que si esta persona no ha acreditado los hechos denunciados dentro de esa demanda constitucional, efectivamente no procedería conceder la tutela y obviamente, por lo tanto, en esa sentencia constitucional, dar la tutela solicitada en esa audiencia. Es también importante señalar que dentro de esta informalidad, la persona demandada de acción de libertad o la autoridad o servidor o servidora pública no está en la necesidad de desvirtuar o negar dichos extremos. Es decir, es el accionante que tiene que demostrar con pruebas fehacientes y ese vínculo directo con lo denunciado y la libertad o procesamiento indebido y en definitiva ese derecho de locomoción. Vamos con la siguiente lámina, por favor. En cuanto a lo que es la legitimación activa, manifestamos en un principio que puede ser interpuesta por cualquier persona, aunque también se ha modulado esa línea, si bien es cierto de que no prohíbe o no hay esa prohibición de que cualquier persona pueda directamente manifestar o tiene que manifestar más bien esa anuencia que no está también ordenado, tampoco existe esa prohibición de que dentro de ese señalamiento de audiencia pueda demostrar esa anuencia. Si bien es cierto que está dentro de la norma que debe contar con la anuencia de la persona representada para efectos del debido cumplimiento, ahora en caso de que ustedes miren cómo se podría llegar a comprobar si en la práctica se estila de que la mayoría de las veces que es presentado este recurso no se habla de una anuencia o no. ¿Por qué no se la observa? No se la observa por parte del juez de garantía en un principio porque no está dentro de los requisitos para ser observada, de que exista esa anuencia específica o no. Si bien es cierto que la doctrina establece de que debe existir esa anuencia en caso de que hubiese sido concedido el recurso o negado en caso de que se le hubiese aplicado multas, el mismo Tribunal Constitucional reconduciendo a efectos de que no existe esta confusión, es que ordena, como les manifestaba de manera anterior, que esas autoridades constitucionales deban dirigirse inclusive al lugar en donde está guardando detención esa persona. Por otro lado, dentro de esta legitimación activa que debe existir dentro de este recurso constitucional está la Defensoría del Pueblo y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia en caso que el peligro a la vida, el procesamiento indebido o la privación de libertad sea contra un niño, niña o adolescente. Ahora sí, dentro de esta legitimación activa, si bien es cierto de que no se da esa permisibilidad o esa prohibición para que esta persona demuestre o no su anuencia, y entendemos de que es de muy sumario porque tiene que señalarse y resolverse y llevarse adelante esa audiencia dentro de las 24 horas por la persona que ha invocado la lesión a ese derecho a la libertad. En el caso de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, o en el caso que sea un menor de edad, se ordena que para poder interponer, si no en la Defensoría
o la Defensoría. Por eso es que da la orden de que sea la Defensoría de la Niña la que pueda interponer este recurso, si ha existido esta vulneración. Ahora, si esa persona quiere interponerlo a nombre de ese menor de edad, debe demostrar de que es su progenitor, de que es su tutor o de que mínimamente también él está a cargo del menor. En eso sí se exige esa formalidad. Es decir, no puedo interponerlo yo como a nombre de cualquier menor, si no tengo esa capacidad o esa tutoría, si no está bajo mi cargo. Por eso es que sabiamente el legislador, al momento de dar esta legitimación activa, sí o sí autoriza a que sea la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, siempre precautelando el derecho de estos niños para que puedan interponer el presente recurso. Vamos con la siguiente lámina, por favor. En cuanto a lo que es el ámbito de protección, ya lo hemos manifestado de que está en el artículo 47 de la ley 212, así como del 125 de la Constitución Política del Estado, está el derecho a la vida, derecho a la libertad física o personal, el debido proceso, que también ha sido modulado ese entendimiento. Entendemos que dentro del debido proceso existe una rosa náutica en donde configuran e intervienen diversos principios, derechos y garantías, empezando de los derechos humanos de primera generación y así de manera sucesiva. Pero en cuanto a lo que es el debido proceso, en la mayoría de estos casos, cuando interviene, cuando se presenta este recurso constitucional de acción de libertad, tiene que ver con la falta de fundamentación o la falta de motivación que causó un procesamiento indebido por parte de alguna autoridad judicial o jurisdiccional. No podía dejar pasar ese ejemplo. También está el derecho a la integridad física o personal, que no puede ninguna persona, ningún servidor o servidor público, ya llámese policía, militar o cualquiera, tratos denigrantes en cuanto a la tortura, humillantes, degradantes o tratos crueles, el derecho a la libertad a la locomoción, que es el pilar fundamental que motiva que exista este recurso sumario e informal, y la tutela con otros derechos conexos. Vamos, en cuanto a la tipología, le vamos a dar un ejemplo en cuanto a lo que es la acción de libertad innovativa. Vamos en cuanto a los tipos, ingresando ya a esto mismo, o ingresando un poco más a lo que es la tipología de las acciones de libertad, el Tribunal Constitucional, de acuerdo a su naturaleza por la cual se lo hubiese presentado, y en cuanto al objeto y el nexo causal del derecho fundamental vulnerado, decidió dividir estas acciones de defensa en instructiva, preventiva, restringida, reparadora, correctiva, traslativa o pronto despacho e innovativa, las cuales pasamos a desglosar una por una. Siguiendo con la siguiente lámina, por favor. Ya entiendo que estamos un poco más atentos. La sentencia constitucional plurinacional 1889/2013 nos señala cuándo se da la procedencia de esta acción de libertad instructiva, que se da únicamente a los supuestos de desaparición forzada de persona o de indeterminación de la detención, aplicándose el principio prónime, que tiene que ver con el artículo 13 y el artículo 256 de la Constitución Política del Estado. Uno de los, poniéndoles un ejemplo práctico dentro de lo que es la labor jurisdiccional o dentro de lo que se estila dentro de la práctica jurídica en cuanto a los abogados litigantes,
esta acción de libertad se la interpone cuando un privado de libertad se le ordena la detención preventiva por la autoridad jurisdiccional en un determinado centro preventivo y al momento de dar cumplimiento a ese mandamiento de detención preventiva por cualquier situación que sea, ese imputado o arrestado es llevado o conducido a otra celda o en otro distrito. Es decir, ahí es donde se da la tipología de esta acción en cuanto a lo que es ese mismo nexo causal o ese derecho vulnerado. Entendemos de que esta tipología dada por el Tribunal Constitucional se dio a partir de esta sentencia constitucional que les estoy poniendo a efectos de conocimiento de todos ustedes y que versa mucho sobre lo que es el principio pro onime o principio de favorabilidad que está, ¿no?, en la Constitución Política del Estado y consagrado dentro de lo que es el artículo 13 y el artículo 256. Dentro de lo que es la persecución ilegal, existen dos subtipos dentro de lo que es la acción libertad preventiva y dentro de lo que es la restringida. Hay una sentencia constitucional que marcó, es fundadora y es hito, y se hace referencia a esta persecución ilegal antes de entrar a esa subdivisión en cuanto a lo que es la libertad restringida o la que es la acción de libertad preventiva. La primera, o en cuanto a la acción de libertad restringida, tiene que ver con el hostigamiento, sin que exista ninguna orden de captura emitida por alguna autoridad competente. Hemos visto, hemos sido conocedores a través de las redes sociales que incluso una autoridad jurisdiccional de algún juzgado de sentencia, entiendo de que entendía de que existía esa persecución ilegal y tomando en cuenta la misma tipología y la misma doctrina del Tribunal Constitucional, presentó esta acción de libertad restringida, que va contra el hostigamiento o la captura emitida por una autoridad que no hubiese sido competente. Ahora, en cuanto a esta subdivisión de esta persecución ilegal, en cuanto a la acción de libertad preventiva, la misma se da cuando la misma es emitida al margen de los casos previstos por ley y se incumplen los requisitos en cuanto a las formalidades legales. Es decir, que exista un mandamiento de aprehensión sin que esa persona quizás hubiese sido declarado rebelde, sin que exista el mandamiento de detención preventiva, sin que quizás hubiese existido esa audiencia de imputación formal denominada medidas cautelares conforme a los mandamientos emitidos que señala el artículo 129 de la ley 1970 a efectos de que estos derechos plasmados y que van intrínsecamente con la libertad pues, y que son vulnerados, se tenga las condiciones para que se los pueda interponer a través de este recurso sumario e informal. Teniendo esas características y durante todo este conversatorio voy a venir repitiendo lo mismo, porque es sumario, es inmediato, es dentro de ese plazo de las 24 horas. No requiere esa formalidad legal, aunque sí ciertos requisitos, como demostrar el nexo causal y el derecho o la lesión vulnerada, afectada con el derecho a la libertad, y subsiguientemente, como lo venimos explicando a través de estas láminas ilustrativas para todos ustedes. Si denominamos o podemos encontrar un concepto de lo que sería una persecución ilegal, si continuamos con la siguiente lámina, por favor. El entendimiento constitucional que recoge la 0044/2000-R nos da, nos señala y nos establece todo lo que les estaba manifestando,
que esa persecución ilegal se da cuando están las órdenes de detención al margen de los casos previstos por ley, incumplimiento de los requisitos e informalidades legales, el hostigamiento sin que exista el motivo legal o el proceso penal instaurado, que no exista también esa orden de captura emitida por esa autoridad competente. De todas maneras, para conocimiento de todos ustedes, le dejo la misma sentencia constitucional para que ustedes puedan leerla en caso de que pueda interesarle. Siguiendo con esta tipología de acciones de libertad, si podemos avanzar con la siguiente lámina, la acción de libertad reparadora, ¿cuándo es que se configura? ¿Cuándo se podría dar esta tipología o esta acción de libertad? Cuando la misma se da a través de una privación de libertad física, a través de una situación incumpliendo los requisitos o formalidades de ley. Les pongo dos situaciones o dos subdivisiones a manera de entendimiento que fueran una privación de libertad fuera de los casos previstos por ley, es decir, que se ordene la detención por un delito que no tenga pena privativa de libertad o no se cumplan los presupuestos establecidos en el artículo 233 en cuanto a lo que son los principios, los aforismos jurídicos, fumus bonis juris o periculum in mora, o exista la improcedencia en cuanto a los peligros de fuga u obstaculización, o directamente a lo que tiene que ver con el quantum de la pena, pero aún así se ordene la detención preventiva para esa persona. Otro caso de procedencia, de acuerdo a la tipología de las acciones de libertad, está cuando se da cumplimiento o ejecución a ese mandamiento de detención preventiva conforme al artículo 129, numeral primero del Código de Procedimiento Penal, cuando no lo ejecuta un funcionario policial, no se lo demuestra la copia legalizada o el original, y de igual manera se ejecute esa privación de libertad. En este caso puntual, o poniéndole el ejemplo práctico, se da lo que es la acción de libertad reparadora. Continuando con esta tipología, vamos con la siguiente lámina, por favor. En cuanto a lo que es la acción de libertad correctiva, se da a partir del entendimiento constitucional de la sentencia constitucional plurinacional 622/2013, que tiene que ver con la restricción de los derechos que por naturaleza de la condena o de la medida cautelar, en este caso la detención preventiva, se vean afectados sin lesionar el derecho a la dignidad de las personas y sus derechos a la vida o a la integridad física. En ese entendido, tanto los jueces o tribunales, al momento de emitir el mandamiento de detención, tienen que especificar cuál va a ser el lugar a donde están ordenando de que se guarden detención, así como los directores de régimen penitenciario, ver de que se ejecute el cumplimiento por parte de esa autoridad jurisdiccional en cuanto a la ejecución de ese mandamiento, así como también los representantes del Ministerio Público, que son los garantes para materializar estos derechos. Es decir, o es un ejemplo que se estila mucho dentro de lo que es la práctica o el trabajo como litigante, es de que quizás hubiese ordenado la detención a una persona a un régimen de máxima seguridad cuando no correspondía de que dentro de ese régimen penitenciario esa persona se hubiese ordenado que vaya a ese lugar de máxima seguridad. Es así de que procede esta acción de libertad
desde el punto de vista correctivo, conforme al entendimiento del Tribunal Constitucional. Siguiendo con la siguiente lámina, me gustaría que, si pudieran verlas, se las dejo en sus pantallas. He tratado de sistematizar esta línea correctiva, denominada así por el Tribunal Constitucional, en cuanto a esta acción de defensa, y paso a paso les está señalando cuáles serían las líneas jurisprudenciales a efecto de que al momento de la fundamentación o el hecho causal en cuanto al derecho vulnerado y la motivación y la puesta en conocimiento de esa autoridad constitucional, puedan ustedes tener este entendimiento. Se las dejo si quieren hacer una captura de pantalla para conocimiento de todos ustedes. La anterior lámina, por favor. La anterior lámina. Si me deja la anterior lámina, por favor, un minuto. Bien, continuando con el conversatorio, ahora sí la siguiente lámina, por favor. Vamos a hablar de lo que es la acción de libertad traslativa pronto despacho. La verdad que esta es muy conocida por todos nuestros colegas abogados, muy utilizada o mal utilizada en algunos casos excepcionales, en donde usan y abusan quizás de este recurso, exceptuando, como le digo, o más bien las excepciones, siendo esas las excepciones, lo que se da en cuanto a lo que es esta sentencia constitucional denominada, en cuanto a su estudio por el Tribunal Constitucional, de pronto despacho, que la misma sienta su base a partir de la sentencia constitucional 1579/2004-R, que lo que busca en realidad es que no existan las dilaciones judiciales o administrativas por parte de estas autoridades. Inmediatamente se ordena de que se le dé el plazo prudencial a esa autoridad para que le señale fecha o llegue a un pronunciamiento en cuanto a lo solicitado. Vamos con la siguiente lámina, por favor. Ahora sí, en el entendido de que este recurso es muy frecuentemente usado y, como les dije, excepcionalmente abusado en algunos casos, la líneas jurisprudenciales 1579/2004 como la 44/2010-R establecen subreglas para la procedencia, que cuando se disponen traslados innecesarios, presentada la solicitud dentro de las 24 horas, el incumplimiento de plazo en cuanto a las audiencias de cesación a la detención preventiva, la demora en la expedición del mandamiento de libertad para las personas que ya gozan con ese beneficio de la cesación a la detención preventiva, y cuando no se da cumplimiento a las subreglas de las apelaciones incidentales, ya sea por la falta de provisión de recaudo para las fotocopias legalizadas o existe algún tipo de dilación para la remisión ante la sala penal o tribunal ad quem de turno de la capital. Vamos con la siguiente lámina, por favor. La acción de libertad innovativa. Aquí vamos con la siguiente lámina. Aquí les he hecho un cuadro de resumen, pero vamos a ver cuál es la finalidad que persigue esta acción de libertad. Pase con la siguiente lámina, por favor.
La línea jurisprudencial sentada a partir de la 2075/2013 nos establece que en la acción de libertad innovativa estarían los supuestos de muerte del accionante, radicando fundamentalmente en que en este acto contrario al régimen constitucional que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por la garantía jurisdiccional, ha sido repudiado por la jurisdicción constitucional, y es en ese entendido de que con este propósito hace el pilar fundamental en cuanto a lo que es la acción de libertad innovativa, teniendo como misión fundamental evitar que en el futuro se repitan y se reproduzcan estos actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos, tanto a la libertad física, de locomoción, derecho a la vida o procesamiento indebido. Es decir, esta acción de libertad innovativa tiene que ver a que no se continúen plasmando esas vulneraciones que ya han existido. Continuemos con la siguiente lámina, por favor. Vamos con la siguiente lámina, por favor. Ahora me gustaría ser puntual. Vamos con la siguiente lámina, por favor. Ya finalizando este conversatorio, ¿cuáles serían las causales de denegatoria establecidas por esta jurisprudencia constitucional? Que de manera categórica el Tribunal Constitucional las ha dividido en cuanto a que tiene que existir esa subsidiariedad excepcional. Es decir, no se puede recurrir de manera directa ante la jurisdicción constitucional sin haber agotado las vías previas o exista ese agotamiento. Si se pide un memorial de audiencia de cesación a la detención preventiva y la autoridad jurisdiccional nos señala en un plazo de 10 días, siendo que el mismo tribunal lo ha ordenado de que el plazo previsto es de 3 a 5 días, no se puede plantear de manera directa. Bueno, en este caso, tratándose del régimen de cesación a la detención preventiva, se lo puede hacer. Pero en otros casos puntuales relativos a las subreglas de las apelaciones o cuestiones accesorias llevadas en el proceso principal, tienen que hacérselas conocer. Primero a esa autoridad, ya sea jurisdiccional o administrativa, con carácter previo de que se agote esa instancia o ese reclamo previo antes de presentarse ese recurso. También, como les manifestaba en un principio del conversatorio, tiene que existir la identidad de la autoridad, el servidor público o persona particular, el objeto, cuál es, qué es lo que pretendemos al momento de la presentación del presente recurso y qué fue lo que causó que lo presentemos, cuáles son los antecedentes por los cuales nos hemos visto en la obligación de presentar estos recursos. Se los tiene que demostrar en audiencia la identidad de esta autoridad o de este particular, la lesión o vulneración alegada y cuál fue el motivo para que nos motivó en cuanto a los antecedentes fácticos a efectos de su presentación. Y tiene que guardar una relación estrecha entre los hechos acontecidos con el derecho vulnerado y enunciado, además en audiencia, y que tiene que ser demostrado con pruebas objetivas y materiales por parte del accionante. También no correspondería la procedencia o que se le conceda la tutela cuando se exige el cumplimiento de otra resolución judicial.
En este caso, el Tribunal Constitucional ha sido claro al señalar de manera imperativa, erga omnes, de que si hay un incumplimiento por esa parte accionada, que ya dio curso a una acción de defensa, ya sea por ella misma o se ordenó a que otra dé cumplimiento, no se puede hacer que se dé cumplimiento a esa orden constitucional a través de otro recurso constitucional. Es bastante claro el Tribunal Constitucional al momento de plantear esos aspectos doctrinarios. Vamos con la siguiente lámina, por favor. A su vez, otra causal de improcedencia es la subsidiariedad excepcional, explicándonos de que si existen medios de impugnación judiciales sencillos o eficaces y oportunos, no correspondería de que se presente ese recurso constitucional de acción de libertad. Por otra parte, vamos con la siguiente lámina, por favor. Reiterándolo lo que les dije, que el Tribunal Constitucional ha sido claro y categórico al señalar de que no se puede cumplir o no se puede exigir el cumplimiento de un fallo a través de otro recurso constitucional, llámese inclusive acción de libertad. Es decir, no podemos cumplir o exigir el cumplimiento de un amparo constitucional a través de una acción de libertad o el cumplimiento de una acción de libertad a partir o a través de otra acción de libertad. Eso sería todo en cuanto a este conversatorio que ha sido organizado el día de hoy y de manera inmediata, como refiere también el curso, o como es la característica principal de esta acción de libertad, siempre viendo la predisposición de nuestros organizadores y también la constancia que siempre lo caracteriza a nuestro anfitrión dentro de estos conversatorios jurídicos, refiriéndome al doctor Marco Daniel Soroco. Muchísimas gracias, mi querido doctor Juan José Paniagua. Mire, he estado muy atento a todo lo largo de su ponencia y permítame felicitarlo. Definitivamente hemos ingresado en varios detalles. Honestamente, hemos visto varias sentencias constitucionales, ha podido barajar ahí en el fondo los contenidos, los conceptos, y a mi criterio pues ha estado bastante abundante, ¿no? Superabundante realmente la información que nos ha otorgado el día de hoy. Muy agradecido, mi querido doctor. Y bueno, estoy seguro que toda la gente que está en la plataforma, asimismo, también se siente de la misma manera. Bien, ahora es momento de que todos podamos participar y hago la convocatoria para que podamos realizar posiblemente una pregunta, tal vez ampliar el tema, ¿no? Poder aportar algo de nuestros conocimientos en la experiencia también, ¿por qué no? Todo es bienvenido a través de uno, que es nuestra mensajería de texto en la misma plataforma de Zoom, o dos, también levantando la mano virtual que nos permite la plataforma para poder tener un contacto con nuestro panelista invitado y de esa manera formular la pregunta. En la oportunidad le voy a dar la palabra a continuación a quien está con nosotros y se identifica como iPhone Abel. De esa manera está. ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Desde dónde se comunica? Y adelante con su intervención. ¿Cómo están? Muy buenas noches, queridos colegas. Primeramente, agradecerles por estas actividades que sin duda nos ayudan a poder comprender más algunos aspectos del derecho. Felicidades por la organización. Mi nombre es Abel Germán Gutiérrez Zubín de Celis. Estoy viendo desde la capital folclórica de Bolivia. Pertenezco también, soy abogado litigante, pertenezco a la Asociación de Profesionales Abogados en Materia Penal acá en Oruro. Y también felicitar al expositor por la brillante exposición que nos acaba de dictar. Mi pregunta es la siguiente, estimado doctor. Con el criterio siempre amplio de que uno, bueno, no es dueño de la verdad, estamos siempre en constante aprendizaje, intercambiando criterios a nivel nacional, de distrito, y poder de repente unificar los criterios. Usted se refirió, señor expositor,
de que para la presentación o la acción de libertad debería presentarse toda la prueba a fines de que nos otorguen la tutela. Es decir, la carga de la prueba sería atribuida a la parte accionante. En la litigación del día a día, en diferentes acciones que hemos tenido acá en la ciudad de Oruro, hemos entendido, y con una sentencia constitucional más clara, la 5018S4, se refiere la misma que la no presentación de prueba no puede ser considerada como un fundamento para la denegación, porque la acción de libertad, sí, porque la acción de libertad rige el principio de presunción de veracidad. Es decir, incluso valdría la pena señalar respecto a que su persona, señora expositora, ha señalado de que incluso se puede presentar en un papel higiénico, en una media, como usted señaló. No se puede entender de que por ese medio de interposición, esta acción de libertad, también se pueda sumar la prueba. Se puede entender de que se ha presentado una acción de libertad, se ha señalado a audiencia y se han dado los hechos para que se suelve. Si su persona se ratifica en ello o asume que esto es verídico, entonces no habría oportunidad cuando presentar la prueba. ¿Se da cuenta? Entonces sería rechazada. Caso contrario, incluso en su propio ejemplo, usted señaló de que se presentó una acción de libertad por en un calcetín, una media, algo así lo escuché, y fue otorgada la tutela. Por lo que luego doctor, se puede aclarar el mismo o de repente pueda ampliarnos el panorama, porque en la acción de libertad debemos tomar en cuenta que existe el principio de informalismo y también la presunción de verdad. Mucho más todavía cuando la acción de libertad se plantea a un funcionario público. Este funcionario público está obligado incluso a demostrar de que no incurrió en ninguna causal de esa acción de libertad. Incluso si no emitiera el correspondiente informe, se aceptaría por aceptación tácita de este hecho. Quizás un breve comentario, estimado doctor, y felicidades por la exposición. No, excelente intervención, colega. Muchas gracias y saludos desde aquí de Santa Cruz para Oruro. Cuando hacíamos referencia a de que tiene que presentarse la prueba, si bien es cierto, usted me señala una sentencia constitucional en donde manifiesta de que la carga de la prueba no correspondería a la parte demandante, a la parte accionante, y que además de que por el lazo del tiempo dentro de las 24 horas, tampoco podría presentarla o adjuntarla a esa prueba al momento de la interposición de este recurso, y mucho más o máxime si es un recurso que esté investido por la informalidad. Entiendo que esos fueron los puntos a los cuales pidió un criterio nuestro colega al cual hizo uso de la palabra. En el primer punto, sobre el primer punto, si bien es cierto de que se manifestó de que la carga de la prueba corresponde al demandante o accionante de acción de libertad, se me obvió, y pido disculpas al auditorio, manifestar de que si no se presenta la prueba, tiene que manifestarse en dónde o en qué lugar o qué autoridad o quién tiene esa prueba. En eso entiendo de que faltó una complementación al momento de la explicación en este conversatorio jurídico para el cual precisamente se lo hace para unificar criterios, como usted manifestó, y para tener más entendimientos, toda vez de que es cierto, ¿no? Nadie tiene la verdad absoluta, y máxime que nosotros estamos en este camino de conocimiento de esta rama hermosa como es el derecho, y más aún de lo que es el derecho constitucional. Es correcto ese entendimiento. La carga de la prueba dentro de una acción de libertad corresponde demostrar la veracidad de los hechos denunciados por el demandante. Ahora tiene que establecerse, referirse o hacer mención
en dónde se encuentran esas pruebas o qué autoridad las tiene o no. Por eso es que inclusive, si bien es cierto de que está investida de informalidad, la misma, dentro de sus reglas, está lo que es la subsidiariedad excepcional y la subsidiariedad específica, que incluso no exime a esta parte a que deba cumplir ciertos requisitos y ciertas formalidades a efecto de que la misma no sea rechazada. La vulneración o la invocación a ese derecho fundamental que ha existido contra ese derecho a la vida, ese procesamiento indebido por esa debida falta de fundamentación en cuanto a lo que es el debido proceso o esa vertiente que tiene que ver con lo que es la falta de fundamentación o el debido proceso, o lo que tenga que ver con la libertad o el derecho ambulatorio o de libre locomoción que tiene esa persona. En resumen, plasmando en este curso la experiencia que tuvimos durante esos 8 años como autoridad jurisdiccional, como juez de sentencia, en donde conocíamos muy a menudo estos recursos constitucionales, además de el conocimiento que adquirimos a través de nuestra maestría en Derecho Constitucional y Acciones de Defensa, nos ha señalado de manera reiterada, si ustedes quieren, dentro de las 3 etapas que ha existido en el Tribunal Constitucional, en donde se señala que el accionante tiene que demostrar la veracidad o esos actos ilegales cometidos, y esa prueba, si bien es cierto, es muy difícil que se la consiga, por eso es de que es de manera inmediata, informal y sumarísimo el recurso presentado, pero tiene que hacerse indicación de esa autoridad y además quién de la autoridad contra la cual o el particular contra la quien está dirigido ese recurso, y además de ello hacer mención que fáctica, lo manifestado de manera fáctica, además de sentencias constitucionales o normas positivas establecidas en el procedimiento penal, tiene que señalarse quién es el que la tiene, esa prueba que hace mención o hace referencia al objeto de la presentación de ese recurso. Excelente, gracias, doctor. A continuación voy a ceder la palabra a Marco Gareca. Lo propio, estimado Marco Gareca, ¿desde dónde se comunica y cuál es su pregunta? Adelante. Muy buenas noches, estimado doctor Juan José Paniagua. Una felicitación fraternal por su excelente participación. Igualmente un saludo cordial al doctor Marcos Daniel Soruco. Yo le hablo desde Camargo, doctor, y quería hacerle la siguiente consulta. ¿De Camargo, doctor, es en Sucre, perdón? Sí, doctor, pertenece al municipio de Sucre. Saludos, mi doctor, perdón. Muchas gracias, doctor. La primera pregunta que quería hacer, doctor, la acción de libertad, ¿se puede presentar de manera oral o necesariamente tendrá que ser escrita? Y la segunda, doctor, como usted dice que no se exime al incidente, no incidentista en este caso, al accionista de cumplir ciertos requisitos en la presentación de la demanda o del recurso. La primera, la primera, doctor, me dice, lo que pasa es que, claro, pero no lo exime sí de ciertos requisitos. La norma ordena, ¿no? Si nos vamos a lo que es la letra muerta, el 125 y el 46. 125 de la Constitución Política del Estado y lo que es el 46 de la Ley 212. No exime o da esa facultad, esa previsibilidad, pero no se lo exime de cumplir ciertos requisitos, como por ejemplo el nombre de la autoridad o del particular sobre el que va dirigido el recurso, el nombre del accionante o sobre quién se está actuando, se está representando. Mayormente porque creo que entiendo que cuando entendí el espíritu que consagró el Tribunal Constitucional, en donde no es que prohíba, ¿no? Porque no hay una prohibición para la admisión de la acción de libertad, porque precisamente está el principio de informalismo, investido de ese principio de informalismo,
Empero vi que había sentencias constitucionales en donde hacían mención de que en la mayoría de los casos se hacía esa presentación de manera oral en los municipios, ayúdeme con el término, en los submunicipios, alejados, en donde inclusive se tenía como autoridad a un corregidor. Muchas veces se quería ir presentando una acción de libertad. ¿Por qué? Porque la ley me lo permite y es oral. Viendo el avance jurídico, viendo de que no lo olvidemos que el derecho está en constante avance, y lo que se busca pues la satisfacción de todos, ¿no? Fue que el Tribunal Constitucional tuvo ese entendimiento. No prohíbe, ¿no? Porque no hay una prohibición, ¿no? O la formalidad de ciertos requisitos para la presentación de este requisito informal, extraordinario y sumario, y excepcional además, empero tiene que cumplir con cierto tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, levantar un acta en donde se señale cuál es la autoridad demandada, cuál es el lugar de la detención, a razón de qué se debe su detención, y cuál es el nombre de usted. O sea, oralmente no pudieron del corregidor, y el corregidor ya venga, vuelve dentro de las 24 horas a señalar la audiencia, o agarrar y mandar llamar a la otra persona y decir, de manera oral él lo ha hecho, venga también de manera oral, yo lo estoy notificando a usted. Preveyendo de que existan ese tipo de situaciones, como le digo, si bien es cierto de que no se tendría que cumplir ciertos requisitos para su admisión, pero sí obligatoriamente tiene que señalarse ciertos requisitos dentro de la formulación oral de ese recurso, amparándonos en lo que es el informalismo propio y sumario característico de esta acción de defensa. La primera pregunta, mi doctor. Gracias, doctor. La segunda, doctor, si no se cumplen esos requisitos de admisibilidad, el juez o la autoridad que conoce el recurso podrá dar un plazo prudencial al accionista a fin de que subsane dichos requisitos. En realidad no, doctor. La admite y señala audiencia, y en la misma audiencia observa, concede o rechaza. Muy bien, doctor. Gracias por la aclaración, doctor. Le agradezco mucho y felicidades nuevamente, doctor. A sus órdenes, mi doctor, y saludos a Sucre. Gracias, doctor. Un abrazo, doctor. En las acciones de amparo, Gracias, doctor, podría darse lo que usted manifiesta, ¿no? Que observa y da el plazo. Pero eso, lo que pasa es que un proceso sumario no es rápido, es inmediato. Imagínense si hay un plazo de 24 horas para señalar audiencia. Entiendo que el Tribunal Constitucional tuvo ese criterio. Y por eso, y es inclusive que señala audiencia y así no haya ninguna, venga una parte o no venga ninguna, igual se pronuncia en el fondo. Igual rechaza o niega, ya sea por falta de prueba, igual dicta una resolución, igual dicta una sentencia constitucional, ¿no? Porque ellos están investidos como Tribunal Constitucional. Muchas gracias, mi doctor. Correcto, doctor, muchas gracias. Quiero compartir esta parte de la imagen donde está en grande el artículo 125 de la Constitución Política del Estado, donde también a su vez en el texto indica de que es posible que sea de manera oral, ¿verdad? Y esto nos va a poder ayudar también a establecer las finalidades respecto a la intervención de hace un momento, que aprovecho para enviar un saludo grande a la gente de Camargo, a su vez también a Oruro. Hace un momento se comunicó con nosotros el colega Abel, y bueno, vamos a seguir recepcionando más criterios de diferentes colegas de todo el país. Permítame, por favor, ceder la palabra al colega Fernando. De esa manera se presenta. Estimado Fernando, muy buenas noches. Lo propio, ¿desde dónde se comunica y cuál es su pregunta? ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Primeramente, felicitarle por la exponencia tan maravillosa. Creo que no es la primera vez que está acompañándonos, ¿no? Y gracias por el desprendimiento, porque no todos lo hacen así tan bonito, tan dinámico. Tengo dos preguntas, doctor. La primera es, como sabemos que la acción de libertad tiene una característica de informalidad, y el artículo 125 manifiesta que toda persona que considere que su vida esté en peligro, toda persona nos manifiesta.
Entonces, la acción de libertad puede presentar una persona que no sea abogada, y si a la audiencia puede ir sola o tiene que ir acompañado de un abogado. Esa es la primera. Y la segunda, sabemos que en estos casos de COVID o enfermedades, de cualquier enfermedad, si llega a fallecer el enfermo en una clínica particular, ¿qué podría presentar? ¿Sería factible una acción de libertad o un amparo constitucional? Gracias, doctor. Excelente pregunta. A raíz de que está investida lo que es la informalidad, le cuento de que no requiere incluso firma de abogado y puede ir el mismo accionante, la misma persona puede ir a defender su recurso. Es por eso que inclusive, ¿no?, el Código Procesal Constitucional da esa facultad en cuanto a lo que es el desarrollo de la audiencia, y dentro de lo que son los alegatos da esa autorización, si usted quiere, de que la misma persona pueda defender su mismo recurso. Y como les decía en un principio, no cansado de repetirle, dentro de lo que es esta acción de defensa no existen los requisitos para admisibilidad de este recurso. Es decir, directamente el juez lo admite y señala a la audiencia dentro de este plazo prudencial que tiene que ser menor a las 24 horas. No requiere el abogado, o puede presentarlo sin necesidad de abogado. El Tribunal Constitucional ha sido categórico en ese entendido. Ahora, en cuanto a la segunda pregunta, por favor, doctor, si me la vuelvo a repetir, en este caso del COVID, me decía, si me ayuda, doctor Soruco. Sí, convocamos por favor una vez más al colega, todavía está COVID, sí, gracias. ¿Nos sí, puede aquí, repetir, por favor? Claro. Si un enfermo llega a fallecer en una clínica particular, y nosotros sabemos muy bien que las clínicas particulares son caras, entonces sus familiares no tienen el suficiente dinero para poder sacar al difunto de la clínica particular para darle su sepultura. Entonces, ¿se puede presentar un amparo constitucional o una acción de libertad? ¿Cuál sería la más factible? La acción de libertad, y le cuento que es muy común en esos casos, cuando las clínicas particulares no dejan salir al occiso o el cuerpo del occiso. Es muy común que se estile eso en la práctica judicial. Se presenta una acción de libertad y por eso es que da también que puede ser servidor o servidora pública o autoridad jurisdiccional o administrativa. También amplía el espectro para un particular. En este caso, el particular puede ser el gerente de la empresa. Pero le cuento que muchas veces se ha dado eso en la práctica. Y se da a diario para el tema de cuando no pueden cumplir con esos pagos erogados. Cuando ya la persona ha fallecido, se la presenta la acción de libertad y tienen que dejarlo liberar el cuerpo a la familia. Obviamente que también el entendimiento constitucional es categórico cuando señala de que no los eximen a los familiares de las deudas que pudiera haber contraído durante el tratamiento médico de esa persona. Incluso yo puedo darle fe, como le digo, de diversas sentencias constitucionales y diversos casos que me tocó atenderlos, inclusive viéndolo desde la óptica jurisdiccional, constitucional, y que los veía muy a menudo que se estilaban. Y por eso, seguro de las sentencias constitucionales o de las líneas jurisprudenciales que sienta el Tribunal Constitucional, de que ahí procede una acción de libertad y tendría que concedérsele la tutela, en este caso, entregándoselo al cuerpo de la familia, independientemente del proceso civil que se le pueda seguir a la familia a raíz de esos gastos erogados. Entonces, en este caso, doctor, la clínica no quedaría con ningún respaldo o una garantía después de que se lleve a cabo la acción de libertad. Yo seguro de lo que le digo, 100% seguro de la línea jurisprudencial que hay. Y casos que me tocó atender, ¿no? Como le digo, se aclara, si el mismo Tribunal Constitucional aclara ese punto y señala de que eso no le exime el pago. Entiendo que lo hacen firmar letras de cambio, o sea, no sé, ¿no?
diversos hospitales que me tocó, que tampoco no puedo quizás mencionarlos, ¿no? Diversas clínicas privadas, aquí en Santa Cruz, que es mi lugar de residencia, que me tocó atender, pero tuvieron que liberarle el cuerpo del occiso, sí o sí, a raíz de esa orden, instruida. Gracias, doctor. A ver si pudiera pasarnos, por favor, la sentencia constitucional que tuviera. Sí sería, ¿no? Después, ¿no? Hay algunas que están incluso, no nos olvidemos que todas estas sentencias dadas en las acciones de defensa se van en remisión al Tribunal Constitucional para su revisión. Hay muchas de ellas, en realidad entiendo que todas siguiendo esa misma línea, porque yo seguía la misma línea del Tribunal Constitucional, están confirmadas en cuanto a este criterio que le estoy dando, que en realidad más que un criterio es un reflejo de lo que el Tribunal Constitucional señala. Y por eso le hablo con mucho conocimiento de causa. Gracias, doctor, y ojalá no sea el último curso. Muchas gracias, colega. A sus órdenes. Bien, al respecto, estimado doctor, permítame compartir la pantalla a continuación. Evidentemente, ¿no? Con varias de las modificaciones y principalmente la Constitución Política del Estado a partir del año 2009 ha venido barajando esta posibilidad, y frente a la consulta que realiza el colega, quiero yo mostrar la sentencia constitucional plurinacional ya del 2007, donde ha establecido y ha ingresado aquí en un análisis interesante en el cual utiliza los valores, principios y garantías, es decir, a partir de qué momento comienza la vida y si posterior a la vida está el honor de las personas. Entonces, aquí nosotros podemos encontrar un análisis que realiza el Tribunal Constitucional Plurinacional frente a esta figura, ¿no? Y la establece como una visión plural de la muerte, la dignidad y su vinculación con el derecho a la libertad espiritual, de religión y culto. Es decir, en el caso de esta persona, lo propio, ¿no? Había buscado de que se deba de liberar su cuerpo para que de esta manera pueda no tenerse detenido por unas costas o un monto de pago que tenía que haber sido por el hospital, ¿verdad? Entonces puede servir esto de referencia, querido doctor Paniagua. Excelente, excelente. Aquí vemos, conforme la sentencia constitucional también, ahí está la fundadora, después reiterada también, para que nosotros podamos hacer nuestro análisis y bueno, pues ir buscando poco a poco, ¿verdad? Un análisis en la muerte es un acontecimiento con una fuerte carga cultural que trasciende y recrea simples fenómenos. Me parece interesante. Bueno, es digno de análisis, ¿no? Pero muchas gracias por la pregunta. Vamos a continuación a permitir y ceder la palabra a Abel Colque. Estimado Abel Colque, muy buenas noches. ¿Desde dónde se comunica, por favor, y adelante con su pregunta? Doctor Soruco, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Y de igual forma al expositor, muy buenas noches. Desde la ciudad de Potosí le comento. Un cordial saludo para sus distinguidas personas, ¿no? Deseando siempre que se encuentren, pues, principalmente sanos por este tema de la salud que está muy delicado, ¿no? Estimado doctor, bueno, voy a pasar a la pregunta que tengo, la consulta en este caso para el distinguido expositor. Es la siguiente, doctor, sabe, tengo un caso un tanto sui generis en el siguiente caso. Le comento que en uno de los municipios de la ciudad de Potosí, lamentablemente no cuentan con los recursos, es lo que nos señalan en cuanto a una sala virtual, a efectos de poder llevar a cabo una audiencia virtual. Me refiero a una computadora, una cámara y obviamente la conexión a internet mediante Wi-Fi tendría que ser. Básicamente son estos requisitos para poder llevar a cabo, independientemente al sistema virtual que maneja el órgano jurisdiccional, en este caso, el cual es el Black Room, ¿no? Es la autorizada, no tenemos otros medios autorizados por el momento. Le comento que las personas privadas de libertad se encuentran en la ciudad de Potosí. Sin embargo, el proceso, mediante un planteamiento, un incidente de incompetencia, se hizo el traslado correspondiente del proceso hasta dicho municipio. El proceso se trasladó hasta dicho municipio, sin embargo, los reclusos quedaron aquí en la ciudad de Potosí.
Y bien, el tiempo solicitado para la detención preventiva se cumple a cabalidad. El fiscal, faltando un solo día, decide solicitar la ampliación de la detención preventiva. Es un caso de narcotráfico de sustancias controladas, donde ha habido mucha dejadez por parte del Ministerio Público, los cuales estábamos decididos a demostrar en la audiencia señalada para dicha fecha, porque ya la juez cautelar en la ciudad de Potosí señaló fecha y hora de audiencia, ¿no? El cual tenía que desarrollarse por su naturaleza ya en la ciudad de Uyuni. Le estoy hablando del municipio de Uyuni. Sin embargo, allá nos indican en dicha audiencia que tendrían que estar de manera presencial los internos necesariamente desde la ciudad de Potosí a hacer el traslado, la gestión, que tendría que correr incluso por nuestro cargo como abogados defensores hasta el municipio de Uyuni. O sea, nosotros tendríamos que gestionar. Básicamente, lo que establece el 239, que la carga de la prueba en una cesación a la detención preventiva correspondería supuestamente a la parte solicitante. Sin embargo, nosotros no podemos viabilizar aquello así nomás de oficio, con unas solicitudes, etcétera. Lo que nos indican aquí en el centro penitenciario es de que no pueden hacer esos traslados, existen diferentes circulares, por los cuales no pueden hacer el traslado hasta la ciudad de Uyuni de los internos por el factor justamente de lo que estamos atravesando, la cuarentena y la pandemia, que tiene que precautelarse la salud de los internos y ellos deben estar resguardados, nadie puede salir y nadie puede ingresar a menos que sea obviamente una persona que ya esté en su condición de detenido preventivo, ¿no? Entonces, se suspende la audiencia de la cesación por ese motivo. Posterior a ello, nosotros solicitamos la cesación a la detención preventiva. Nos señalan dentro del plazo establecido por ley. Acudimos a los jueces, en este caso ya el proceso está en juicio, a los tribunales. Sin embargo, nos indican nuevamente de que no cuentan con los medios necesarios a efecto de poder llevar a cabo la audiencia de la cesación a la detención preventiva. Y señalando nueva fecha y hora de audiencia, imagínese, distinguido doctor, esto ha ocurrido, le comento, hace aproximadamente unas 2 semanas atrás. Tuvimos que hacer esfuerzos, grandes esfuerzos para llegar hasta la ciudad de Uyuni, porque existen diferentes controles y demás, todo ello a efecto de poder cumplir naturalmente con los clientes. Usted sabe que los abogados libres, bueno, básicamente vivimos de ello, ¿no? Entonces logramos llegar a la ciudad de Uyuni para que suspendan la audiencia. Imagínese, estimado doctor, para el 15 de septiembre, la cesación a la detención preventiva. Tenemos el acta, ¿no?, de dicha audiencia, con el sustento de que no tienen los medios necesarios y que habrían solicitado ya a la ciudad de Potosí que les puedan dotar los medios necesarios. Sin embargo, los mismos hasta la fecha no habrían llegado. Y la primera audiencia de cesación a la detención preventiva era para el mes de marzo, imagínense. Marzo, abril, mayo, junio, julio, o sea, es demasiado, ¿no? Entonces, todos estábamos en cuarentena. Sin embargo, ese ha sido el argumento, estimado doctor. Incluso para presentar la solicitud de la cesación a la detención, la segunda, tuvimos que hacer bastantes gestiones para que pueda llegar hasta el tribunal y que puedan programarnos la audiencia. Entonces, ante ello, programan la audiencia para el 15 de septiembre, que recién obviamente se podría instalar. Sin embargo, obviamente, desde todo punto de vista es ilegal, ¿no? Ya que la ley establece un plazo determinado por ley, que no puede exceder las 48 horas. Sin embargo, con el argumento de que no tienen los medios y que ellos tendrían que venir hasta la ciudad de Potosí y hacer una audiencia presencial dentro del recinto penitenciario. En ese caso, estimado doctor, entiendo que podría proceder por ahí una acción de libertad de pronto despacho. No estoy muy seguro por ahí, doctor, pero creo que es la figura más correcta. Compartimos el mismo criterio, doctor. Compartimos. Sí, exactamente, estimado doctor. Y obviamente el argumento va a ser justamente de que el señalamiento de la audiencia es ilegal y bueno, y otros argumentos más. Solamente, entiendo, doctor, que solamente un memorial haciéndole mención ahí, ¿no?, por el tema de la subsidiariedad, que ha sido claro igual el Tribunal Constitucional. Le cuento que cuando se trata del derecho a
el régimen de medidas cautelares o de exención a las detenciones preventivas, directamente se la puede presentar nomás. La acción de libertad sin adoptar la subsidiariedad. Cuando se denota que existe ese exceso delimitado por parte del juez accionado, ¿no? Pero no, entiendo de que si compartiría usted mi mismo criterio, conforme al artículo 401 del procedimiento penal, reposición y haciendo mención al Tribunal Constitucional y anunciando la acción de defensa, ¿no? Como agotando la subsidiariedad específica en este caso. Y en el segundo punto, entiendo de que inclusive, doctor, no se le puede, por aspectos tecnológicos, y por ahí va la pregunta, que no atañen a usted y no le corresponderían ni a usted ni a su defendido, sino al órgano judicial o administrativo, no podría ordenar ningún juez una audiencia presencial, argumentando de que no tiene medios tecnológicos. Entiendo que lo correcto que ese juez, tendría que trasladarse a un lugar más cercano por su jurisdicción y utilizar ese medio tecnológico, bajo prevenciones de inclusive otra acción de libertad, pero ya sancionándolo con antecedente al Ministerio Público por incumplimiento de deberes y desobediencia judicial inclusive, para que la lleve a cabo sí o sí la audiencia. La primera está de pronto despacho, con la reposición, entiendo, doctor, que debería solicitar dentro de la... Le van a dar, ¿no? Por el tema de pronto despacho, que tiene que llevarse entre los 3 a 5 días, señalar audiencia. Pero sería interesante que usted argumente todos estos aspectos que está explicando ahorita dentro de este conversatorio, a efecto de que en la sentencia, por el juez de garantías constitucionales, se ordene puntualmente que se señale audiencia y se lleve adelante. Ya sea por cualquier medio tecnológico, Blackboard, lo que ha señalado, ¿no? El Tribunal Supremo inclusive, ¿no? A través de las diversas circulares. Muy bien, estimado doctor. En este caso, entiendo de que, bueno, si el tribunal ordena de que no solamente se apliquen los sistemas autorizados por el órgano jurisdiccional, ellos necesariamente tendrían que conectarse tal vez ya por otro medio. ¿Eso también puede ser posible? Entiendo que sí, pero no, doctor, tendría que ser así, ¿no? Lo interesante es que presente este recurso constitucional, el criterio, no la opinión que podría darle es eso. Y que en esa sentencia sea imperativa, ¿no? Que le señale dentro del plazo prudencial de 3 a 5 días, o sea, tiene un mínimo de 3 y un máximo de 5, que vea por el tema de las notificaciones, no sé, o el tema tecnológico, pero que ordene que lo lleve adelante, sí o sí, en esa misma sentencia. No así el 15 de septiembre. Muy bien. Muchísimas gracias, estimado doctor. Esa era mi pregunta y bueno, un saludo cordial para su persona. Muchas felicidades. Gracias, doctor. A sus órdenes, doctor. Buenas noches. Muchas gracias por la participación. Voy a continuación a leer unas 2 o 3 preguntas más que tenemos del chat y con eso ya estaríamos haciendo las conclusiones, querido doctor. Voy a leer a continuación la pregunta que realiza Dani Quispe y nos la plantea de la siguiente forma. Muy buenas noches. Una acción de libertad que se haya planteado en contra de un tribunal X, sin embargo, la causa radicaba en un juzgado de sentencia. En este caso, ¿se rechaza, observa o se la admite? No entiendo, pues, ¿quién ha sido el que ha vulnerado el derecho? Tendría que verse eso, ¿no? Y no nos olvidemos de que entiendo de que no es en contra de las autoridades, ¿no? O sea, no es personal, sino es en razón al cargo. Si la vulneración la ha hecho, no sé, el juez de sentencia, entiendo que correspondería la procedencia o no. Si hay algún procesamiento indebido, una falta de fundamentación en algún tipo de resolución, si denota, ¿no?, que inclusive existe, ¿no?, una detención ilegal, ¿no?, por parte de esa autoridad con la persona que ha lesionado ese derecho.
invocándolo ahí directamente, ¿no? Tendría que ser dirigida en contra de ellos. Bien, hemos visto también en el transcurso de su ponencia que nos explicaba, por ejemplo, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, ¿no? Que era cuando se daba una serie de circunstancias en las cuales no se permitía la celeridad que debe de existir como una de las bases fundamentales de la justicia ordinaria del 180 de la Constitución Política del Estado. Pero ¿qué sucede ahora cuando en caso de no cumplirse las 24 horas de traslado para el señalamiento de la audiencia, en este caso de la acción de libertad? Pregunta la realiza Manuel. Ya sería pues, un acto ilegal, un acto contrario a la Constitución Política del Estado y las leyes. La norma es clara, ¿no? 46, el Código Procesal Constitucional, Constitución Política del Estado es claro. La doctrina constitucional es clara, ¿no? Tiene que llevarse a cabo sí o sí dentro de las 24 horas. Ahora, de manera excepcional, cuando, si se quiere, no aplicándose las reglas del territorio que establece el artículo 49 del Código de Procedimiento Penal, empero para el tema, empero para las notificaciones de otras autoridades que estén fuera de la jurisdicción, entiendo que el Tribunal Constitucional de manera excepcional señala un plazo muy similar a lo que es el procedimiento civil. El procedimiento civil son 2 días por cada 1000 kilómetros, doctor, ¿se me ayuda? Entendemos de que es así. El Tribunal Constitucional para estas acciones de defensa señala también un plazo. Tantos kilómetros, tantos días, a efecto de que esas personas tomen conocimiento. En caso de que no se tenga fax, no haya difícil plazo de la distancia. ¿Entiendes? Y se entiendan las reglas de la competencia también, muy similares en el procedimiento penal. Bien, como última pregunta, la realiza Marco Gareca, que va muy relacionada a la pregunta inicial de nuestro chat y lo enmarca de la siguiente manera. ¿Se puede plantear la acción de libertad en contra de algún funcionario subalterno? Es decir, del mismo juzgado del tribunal, ¿no? Secretario, oficial de diligencias, etcétera, quienes por algún motivo pues se adecúen a alguna de las garantías establecidas en la Constitución Política del Estado y la vulneración a su derecho. Eso señala el Tribunal Constitucional que hay un responsable y el responsable es el juez. Lo que sí no se lo puede plantear de manera directa, o sea, con la oficial de diligencia o la secretaria, porque el que ejerce jurisdicción y competencia, así lo señala el Tribunal Constitucional, es el juez. Si se quiere en contra del juez, ya, y de ahí en contra del secretario y el oficial de diligencia. Pero, y seguro, habla mucho de la 025 de la ley del órgano judicial en cuanto a las faltas disciplinarias, y dicen de que el juez es el responsable del auxiliar, del oficial de diligencia y del secretario, y efectivamente lo de él. Por eso, categórico, de igual manera con lo que le digo, no se puede interponer porque no ejerce jurisdicción. ¿Qué jurisdicción o qué competencia ejercería un secretario, un oficial de diligencia o un auxiliar? Sino toda la responsabilidad administrativa le atañe al juez. Excelente, querido doctor. Muchísimas gracias. Pues bueno, yo estoy muy agradecido también con la gente quienes participan con nosotros. Ahí vemos que en el chat también entre los mismos colegas están ahondando el tema. Me agrada mucho de que todos tengamos esa sed de poder aprender y lo podamos realizar, lo podamos exteriorizar a través de todos los medios, ¿no? En esta plataforma, nuestras charlas, a través de los grupos de WhatsApp. Querido doctor, es un verdadero gusto tenerlo a usted una vez más en este espacio y pues, como siempre, ¿no? Ya tenemos próximamente, ojo, ¿no? Ya tenemos próximamente señalado también un nuevo evento que vamos a hacer con el doctor Juan José Paniagua Cuellar, pero por ahora quiero agradecerle por su participación y enviarle un gran abrazo desde acá. El agradecido siempre estoy yo y siempre predispuesto a fortalecer estos conversatorios jurídicos para todos los asistentes, también agradeciéndole primeramente a ellos, que sin ellos no es posible nuestra participación, a la organización por tomarme en cuenta, por tomarme en consideración y al debate generado, ¿no? Que en definitiva eso es lo que se busca, el debate sano,
la construcción, el fortalecimiento y la unificación de ideas técnicas que podamos tener todos nosotros. Siempre puestos a su disposición el día que se me requiera, y ya vamos a estar juntos para el próximo seminario que va a tener que ver con la extinción de la acción penal y la prescripción del delito, que son dos temas distintos o dos instituciones jurídicas muy distintas, con todo el material logístico, doctrinario y de apoyo para el curso que está por lanzarse por parte de los organizadores, de nuestro anfitrión, el doctor Marcos Soruco, que siempre la constancia y la predisposición para formular estos conversatorios que agrandan nuestros conocimientos jurídicos, así como todo el apoyo tecnológico que también nos da y siempre nos brinda el doctor Denis Torres. Sería eso por mi parte, agradeciéndole nuevamente a todos ustedes, que tengan muy buenas noches y estamos atentos para un nuevo conversatorio. Muchas gracias. Gracias, querido doctor. Gracias a todos los colegas. El doctor Denis Torres, también le doy las gracias por su participación. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias, doctor Denis. Cerramos el evento. Gracias. Van a disculpar, pero la señal estuvo aquí haciéndonos mala pasada en la diapositiva. Mil disculpas, doctor, pero excelente disertación y agradecerle una vez más sinceramente por su presencia. A todos nos ha favorecido mucho, una realidad necesaria, ¿no? Ahora con este asunto. A todos por su presencia también, mil gracias, y doctor Soruco, nos vemos en el siguiente conversatorio. Así es, nos vemos mañana. Mañana tenemos un nuevo conversatorio también. Vamos a ver un tema muy, pero muy interesante. Ya les anuncio ya. Gracias, chao, chao. Buenas noches.